Hola, bueno, primero, muchísimas gracias por este tiempo que nos da el Club Vivamos para poder hablar de este tema tan importante. Como siempre es un placer, doctora, reunirnos y hablar de este tema que realmente cada vez toca No, pues si más tienes el corazones audífono y la contigo vida de mejor. más personas. Bienvenida nuevamente. Bueno, a ti, Sharon, muchas gracias nuevamente por invitarme. Bloqueamos micrófonos, no sé Sí, si... porfa, eso nos estaba diciendo hace un momento Yolanda, que les pido que porfa, a medida que se vayan conectando, pongamos en mute todos los micrófonos para escuchar a la doctora. Bueno, te decía que para mí es un placer compartir con ustedes estos espacios maravillosos que genera la Casa Editorial El Tiempo. Y bueno, aquí estamos para que sigamos hablando de La domadora de mamuts. Claro que sí. Bueno, yo tengo en mis manos el libro de la doctora María Bernarda, que el subtítulo, porque el título es La domadora de mamuts, es Reconcíliate con la comida. Yo sí quiero entrar de una vez en materia, Doc, y que nos cuentes primero de dónde surge ese subtítulo que además tiene el título de este conversatorio. Claro que sí. Mira, una de las cosas que he concluido después de 20 años de experiencia trabajando el tema del sobrepeso es que finalmente terminamos viendo en la comida el responsable de las decisiones que hemos venido tomando en el proceso para llegar al sobrepeso. Si entendiéramos que la comida es lo que nos ha dado la naturaleza, la divinidad, como lo queramos llamar, para alimentar este vehículo maravilloso que nos dio para vivir esta experiencia humana, seguramente encontraríamos en ella las mejores herramientas y nuestra mejor aliada para mantenernos saludables. Pero como hemos recibido tanta información al respecto, a veces nos confundimos con toda esta información y terminamos tomando decisiones inadecuadas que nos llevan a un punto que no nos hace felices. Bueno, yo quiero contarles que la doctora María Bernarda es la directora científica de Medicina para la Estética y lleva más de 20 años trabajando en temas de sobrepeso y precisamente ella habla de una frase que me parece hermosa y que además ustedes van a encontrar en el libro que dice, la comida es nuestra madre, es la madre. ¿De dónde sale esa frase y por qué tiene este significado tan hermoso que además todos nos familiarizamos con ello cuando nos explicas este tema? Bueno, mira que en algún momento cuando estaba haciendo unos estudios en bioneuroemoción, escuché esa frase, la comida es la madre. Yo pensé que era una comparación que hacían o era una metáfora que se utilizaba para expresar Como lo que... una metáfora. Exactamente, una metáfora que se utilizaba para explicarnos lo que nos querían enseñar. Pero me quedó sonando en la cabeza y después de que la aprendí, decidí buscar si eso era cierto o no lo era. Y entonces en unos estudios que hicimos precisamente cuando estábamos escribiendo el libro, en donde tomamos a más de 500 pacientes que habíamos visto con el diagnóstico del sobrepeso y empezamos a hablar del tema de que la comida es la madre, empecé a indagar y las conclusiones a las que llegamos es que realmente una buena proporción, más del 59% de las personas que sufren sobrepeso presentan o han presentado en su proceso alguna dificultad o relación, no digamos una mala relación, sino una relación que continúa generando dependencia con mamá. Entonces fue muy llamativo para mí darme cuenta que era real, que sí nuestra relación con la comida tiene que ver con mamá. Investigando más profundamente, encontré toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, desde que nosotros nacemos, inclusive desde antes, desde que se forma, se unen ese óvulo y ese espermatozoide, es mamá quien nos alimenta. Y es el primer contacto con el mundo que tenemos, lo hacemos a través de esa relación con mamá. Y tal cual como lo planteo en el libro, y de acuerdo a cómo va siendo esa relación con mamá, se van a generar después nuestras relaciones con los demás seres humanos. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando tú naces, tu primer contacto con el mundo, que es un poco traumático, solo lo calma cuando tú vuelves a estar en contacto con mamá a través de la comida y en la medida en que vas creciendo, cada circunstancia de dolor
o de sufrimiento o de peligro, está mamá presente. Cuando te caes, te pone la curita, pero te da una colombina, o cuando te sacan la muelita, te consiente, pero te da el heladito, o cuando tienes la gripita, llega a la cama con la sopita caliente. Entonces logras generar en tu cerebro una gran cantidad de conexiones que te hacen ver que el bienestar puede llegar a través de mamá, o que cuando estás al lado de mamá puedes sentir esa seguridad. Pero más adelante vamos creciendo y dime tú si los golpes no pueden llegar a ser aún más dolorosos cuando ya estamos grandes, y cuando ya estamos grandes ya no podemos gritar mamá. Ya nos toca solitos y de pronto la comida nos lleva a esos momentos de protección, nos llevan a esa calidez de mamá y terminamos gestionando las emociones a través de la comida, trayendo desde nuestro inconsciente esa seguridad que nos brindaba mamá cuando llegaba con esos platos para solucionarnos los problemas. Entonces, es desde ahí de donde parte esa frase y de donde la desarrollo en el libro, yendo mucho más profundo en otras cosas. Bueno, Doc, estamos hablando además en un momento muy, muy complicado en el que la verdad es que hay mucha incertidumbre en los hogares de las personas debido a la pandemia. Realmente en esta semana estuve leyendo unas noticias y un titular que me llamó la atención es que hay otra pandemia gravísima en el 2021 que es precisamente el sobrepeso y la obesidad. Algunas de las cifras de la Organización Mundial de la Salud dicen que en el año 2016 más de 1.900 millones de personas mayores de 18 años ya tenían sobrepeso y 650 millones de personas eran obesos. Esto sin contar, por supuesto, a las cifras de niños, que también la obesidad infantil es otra pandemia. Y esto precisamente está vinculado, y te lo menciono porque tú hablas de las emociones. Estamos gestionando de manera inadecuada y estamos respondiendo a la comida mala, es decir, estamos respondiendo a nuestras emociones por medio de la comida. Mira, el tema del sobrepeso es tan complicado y tan preocupante. No más en nuestro país, el 58% de la población de nuestro país, de acuerdo a los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud, ya tiene sobrepeso. Es decir, de cada 10 personas, 6 personas tienen sobrepeso. Eso es gravísimo. Y sin contar la obesidad, ¿no? Porque hay otro porcentaje mayor de personas que tienen, que aumenta este porcentaje, que son las que tienen obesidad. Y el problema grave es que en los niños, el 35% de los niños ya presenta sobrepeso. Es decir, de cada 10 niños, 4 en promedio ya están teniendo sobrepeso. El problema es que los niños se comen lo que los adultos le damos. Y los adultos estamos sufriendo de sobrepeso y pues las transmitimos a los niños las costumbres y los hábitos que hemos adquirido. Entonces, el sobrepeso y la obesidad se vuelven la pandemia más grande a nivel mundial, con la gravedad que, siendo la pandemia más grande, son el primer motivo para que las demás infecciones y enfermedades nos ataquen. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en sobrepeso, lo que ocurre es que en tu cuerpo se desarrolla un proceso inflamatorio crónico, porque la producción de tus hormonas está basada en las hormonas del estrés que mantienen a tus órganos estresados e inflamados permanentemente, y cuando tú estás en inflamación y en estrés, pues es mucho más fácil ser afectado por cualquier otra circunstancia externa. Entonces ahí nos damos cuenta que cuando hablamos del tema del sobrepeso o de la obesidad, nada tiene que ver cómo tú te ves, ¿sí? Nada tiene que ver con la imagen que ves en el espejo. Nada tiene que ver, es un decir, porque tiene mucho más que ver, es con la forma en que te estás sintiendo y la forma en que estás. Definitivamente, tratar el sobrepeso, yo diría que es tratar alrededor del 70% de las patologías que un ser humano puede desarrollar, porque desde el sobrepeso y la obesidad se desarrollan patologías peores como la hipertensión, la diabetes, los cánceres, el hipotiroidismo, bueno, cualquier cantidad de enfermedades
que finalmente las terminamos tratando como si ese fuera el problema, y no, simplemente solucionando el problema de sobrepeso, podríamos llegar a solucionar un altísimo porcentaje de las patologías que una persona tiene que enfrentar. Entonces, sí, es real. Es una pandemia que no es que vaya a ser en el 2021, es que viene de muchos años atrás. Y es el número uno, es el sobrepeso y la obesidad son el diagnóstico número uno que produce la mayor cantidad de muertes en el mundo. O sea, la mayor cantidad de personas mueren en el mundo por sobrepeso y obesidad. Bueno, voy a aprovechar para, ya que veo que se están conectando más personas, quiero contarles que estamos hablando con la doctora María Bernarda Vergara. Ella es la autora de La domadora de mamuts. Y aprovecho para contarles que pueden adquirir el libro de la doctora en tienda.eltiempo/libros o en el WhatsApp 316-641-2704. Además, a los suscriptores les tenemos una súper oferta y es que el libro cuesta normalmente 45.900 pesos, pero los suscriptores lo van a encontrar por 39.000 pesos, es decir que lo pueden adquirir ya mismo y lo van a recibir en su casa sin ningún costo adicional. En 48 horas en Bogotá y en 72 horas en el resto del país. Aprovecho para hacer ese paréntesis y para retomar, Doc, me parece muy importante que hablemos de esto de las emociones, porque ya hablamos de la gravedad que tiene el sobrepeso, pero no hemos hablado todavía no lo suficiente, de cómo estamos gestionando nuestras emociones por medio de la comida. Entonces, para eso quiero, por favor, preguntarte, ¿quién es el mamut de esta historia? Que además lo tenemos en portada y que lo vamos a ver muy, muy rápido. ¿Quién es el mamut de la domadora de mamuts? Bueno, el mamut, yo he denominado el mamut o los mamuts en nuestra vida a todas esas circunstancias externas a las que diariamente le entregamos el poder y diariamente permitimos que sean esas circunstancias las que determinen cómo me comporto o cómo tomo acciones frente a la comida. Entonces, si te das cuenta, si estamos tristes, qué rico un heladito. Si estamos contentos, entonces compremos una torta porque hay que celebrar. Si vamos a un entierro, salimos de ahí y hay que ir a comer. Si vamos a una fiesta por un nacimiento, entonces hay que llevar comida porque hay que celebrar. Es decir, desde nuestro cerebro primitivo hay una cantidad de información ahí en ese cerebro que nos dice, estás en modo de defensa, tienes que estar alerta para defenderte, que hace que cualquier circunstancia que nos saque de la comodidad, queramos inmediatamente solucionarla con comida. Eso va más allá de nuestra voluntad. Y generalmente el paciente que tiene sobrepeso y quiere trabajar en entregar ese peso, dice, es que yo no tengo voluntad, es que yo no puedo. No, en esta investigación increíble que hemos puesto aquí en la domadora de mamuts, nos damos cuenta que la voluntad tiene que ver con nuestra bioquímica cerebral. Es decir, cada vez que tú enfrentas una situación y la ves como una situación de peligro, o sea, cada vez que tú a cualquier situación le das la connotación de que te pone en riesgo o te vuelve víctima, tu cuerpo empieza a producir una cantidad de neurotransmisores porque unos núcleos de tu cerebro dicen, estamos en peligro, e inmediatamente el cerebro le da la orden a unas glándulas que se llaman glándulas suprarrenales para que produzca una hormona que es la hormona de la inflamación, la hormona del estrés que se llama el cortisol. Y si yo me mantengo por mucho tiempo en ese estado, mi cortisol va a seguir subiendo y va a llevar a ese pensamiento o a esa situación a convertirla en mí en una emoción. Es decir, ese neurotransmisor va a actuar en un órgano. Entonces, mi corazón palpita más rápido, me pongo sudoroso, se me dilatan las pupilas, entro en ansiedad. Es decir, le entregué el poder a la situación y para mí esa situación es mi mamut. Es el mamut. ¿Por qué la situación me saca de mi centro? Porque cuando salgo de mi centro, voy a tener que defenderme, estoy en peligro y cuando estás en peligro tú vas a querer retener tus cositas, tú vas a querer tener energía y
¿Dónde consigues energía? En la comida. ¿Y en dónde consigues energía más rápidamente? En los carbohidratos, en los dulces, en los panes. Entonces, por eso cuando estás estresado no piensas en comerte una lechuga, piensas en comer un carbohidrato que rápidamente te dé energía. Es ahí cuando se genera esa relación entre mi emoción y la comida. Pero generalmente, como no sabemos cuál es la bioquímica detrás de esta acción, lo que hacemos es, como decimos vulgarmente, darnos palo. Es que yo no soy capaz, es que no tengo la voluntad, es que yo ni para qué lo intento porque eso no es para mí. Porque el cerebro se encarga de mostrarte que es más fácil que te mantengas en esa zona conocida, porque si te sales de la zona conocida vas a tener que gastar energía. Lo que nos ocurre hoy en día, en estos tiempos que yo no los he querido llamar pandemia ni cuarentena, que para mí han sido tiempos de crear, porque definitivamente ha sido el reto de mantener nuestros mamuts controlados, de mantener las situaciones y decir, ven, no sé lo que va a pasar en el futuro, entonces me concentro en estar bien hoy, me concentro en que hoy haga lo mejor que puedo hacer por mí, y no sé, lo del pasado ya no lo puedo cambiar, pues no me quedo en el pasado porque igual allá voy a estar es deprimido y en el futuro voy a estar es ansioso. Entonces lo único que tengo es hoy para vivirlo hoy, y por eso la pregunta que me debo hacer a diario es, ¿qué hago hoy? ¿Hoy qué voy a hacer para mantener controlada esta situación y para mantener este mamut a raya? Y de esa manera poderme reconciliar con él a través de la comida. Bueno, yo quiero contarles además que la razón por la que hablamos de la domadora de mamuts y también contarles un poquito que en este libro, la razón por la que hemos usado este nombre, estoy aquí buscando una imagen que quiero que vean, es porque la doctora encontró toda la información sobre el sobrepeso en nuestro cerebro primitivo. Entonces, todo en el libro está como ambientado de esa manera. A propósito de eso, Doc, quisiera preguntarte, ¿cómo es que, es decir, ya tenemos claro cuál es el mamut, ya tenemos claro además, pues las consecuencias que obtiene además tener el sobrepeso, pero siguen habiendo personas que dicen, yo definitivamente no puedo, es decir, yo he sido gordita, por ejemplo, toda la vida. ¿Mm? Que hay muchas personas que piensan eso o que de hecho a veces nuestra sociedad como que relaciona el estar bien con una persona que esté como con sobrepeso. Entonces, cuando vas a la casa de tu abuelita, por ejemplo, te dice, ay, mamita, ¿usted cómo está de flaca? ¿Qué le pasó? Está enferma, ¿no? Y si estás con un poquito de sobrepeso, está bien, se está alimentando bien. Y necesitamos de alguna manera desvincular esa información social que ya tenemos para poder buscar nuestro peso ideal. ¿Qué es el peso ideal y por qué es tan importante mantenernos en esa línea, Doc? Bueno, mira, una de las cosas que yo trato de hacer en el libro es quitar de la cabeza todos los estereotipos, porque no existe, yo no debo apuntarle a llegar a un peso específico para sentir que estoy bien. Cada persona tiene una estructura ósea distinta, cada persona está viviendo una etapa de la vida diferente, no es lo mismo cuando tienes 15 que cuando tienes 60, ¿sí? Entonces, una cosa son las mujeres y otra cosa son los hombres, entonces por eso los estereotipos aquí no van. Lo que yo debo tener en conciencia es que sí hay unos pesos establecidos para que yo esté saludable, ¿sí? Entonces ahí, más allá de decir, es que yo me tengo que aceptar como soy, yo soy gordita y así voy a quedarme, lo que yo tengo que entender es que yo no soy gordita, ni soy gordito. Yo también sufrí de sobrepeso y cuando lo sufrí, sé lo que cuesta y lo que duele tener sobrepeso, pero lo que entendí después es que yo no era gordita, yo estaba gordita, ¿sí? Entonces, si yo estoy en una situación que no me hace feliz, yo la puedo cambiar, ¿sí? Y eso es lo que se llama aceptación. No es que como soy gordita me tengo que aceptar gordita porque es que eso fue lo que me tocó, no. Si yo estoy gordita y eso no me está haciendo feliz, yo puedo cambiar esa situación. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál sería ese peso al que debo llegar? Siempre digo, el peso ideal es el peso que te haga feliz, ¿sí? Para mí, esa es la definición de peso ideal. Un peso que te haga feliz. Pero debo tener en cuenta
que si mi índice de masa corporal está por encima de 24,9, yo estoy en sobrepeso. Y yo te digo una cosa, Sharon, yo he visto más de 7,000 pacientes en el transcurso de mi carrera profesional de 20 años. Y jamás me he podido sentar con alguien que cuando está a solas conmigo me diga que es feliz viviendo el sobrepeso. Si lo hay y la persona está feliz y dice, yo quiero seguir y manteniéndome, seguir con esta situación y manteniéndome aquí, y esto me hace feliz, sería válido, pero tendría que estar en conciencia que tiene un límite de peso antes de llegar al sobrepeso, y era lo que hablábamos al principio. Cuando yo paso ese límite, ya no es solo cómo me veo, sino lo que está ocurriendo en mi cuerpo desde el punto de vista salud. Cuando yo entro al sobrepeso, mi cuerpo está en inflamación crónica, o sea, 24 horas está inflamado, 24 horas está como cuando uno se golpea el dedito y se le hincha, así están los órganos 24 horas. Eso hace que mi salud empiece a verse afectada y tengo que estar en conciencia de eso para decidir si eso es lo que quiero o no quiero. En el libro yo los guío de la mano, yo los llevo de la mano para que sin necesidad de que tengas que hacer nada en especial, tú mismo puedas hacer tu diagnóstico. Yo les digo exactamente cómo saber en dónde estás, si estás en sobrepeso, si estás en obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3. Y les voy ayudando a hacer los cálculos. Así como mostraba la foto, así como enseñando al mamut a hacer los cálculos, a cada uno de los cavernícolas que vayan a leer el libro conmigo, ahí les voy a ir dando el paso a paso de cómo ir haciendo esos cálculos. Entonces, si yo estoy por encima del índice que dice que ya no estoy saludable, pues ahí tengo que tomar la decisión y a través de unos cuadros les planteo cuáles serían los posibles pesos en los que puedes jugar y cuál sería el peso ideal, el que te haga feliz. Yo ahí los guío en un paso a paso total para que puedan determinar este es el peso en el que yo quiero estar y en donde estaría saludable y en donde lograría exactamente. Ahí, así como estamos ahí, el libro los guía en un paso a paso absoluto para que logren hacer ese cálculo. Entonces, debo buscar ese número que me hace feliz, pero que además me mantiene saludable, porque estar saludable creo que hace parte de la felicidad. Absolutamente. Eso que está contando la doctora María Bernarda está en el capítulo Matemáticas para Cavernícolas, que es la imagen que les acabo de mostrar. Precisamente cuando uno termina de leer el libro ya tiene un diagnóstico, pero no solamente un diagnóstico, sino también unas ideas, porque a propósito del prólogo que escribió Chinchilla Navia en este libro, ella dice en muchas entrevistas, de hecho lo ha dicho, yo lo único que me operé para bajar de peso fue el pensamiento. Hablemos un poquito de esa frase. ¿Cómo así que operarse el pensamiento? No es una lobotomía. No es una lobotomía exactamente lo que hacemos. Mira, para los que no saben quién es Chinchilla Navia es una actriz colombiana muy reconocida, pues está en la televisión desde que tenía menos de 4 años y que desde que llegó a la televisión siempre padeció sobrepeso, pero ya después de su primer embarazo ya entró en el mundo de la obesidad y ya eso la afectó muchísimo y a raíz de eso llegó conmigo a la consulta. Cuando ella llegó a mi consulta, lo primero que me dijo fue, mira, es más, ella llegó a mi consulta para tratarse la piel, no para tratar el sobrepeso. Y yo la veía tan divina, yo decía, esta niña no pensará, no querrá entregar un poco de peso, pero ella no me decía nada. Hasta que un día no me aguanté más y le dije, oye, Chichila, ¿y tú no has pensado entregar unos kilos? Te veo como muy pesada, como muy cansada, porque tenía dificultad para subir las escaleras. Y entonces me dijo, bueno, sería que me ayudes a volver a mi peso de antes del embarazo. Me subí 15 kilos en el embarazo, porque es que yo sé que yo soy gordita. Porque mi mamá es gordita, mi abuela era gordita, en mi familia todos son gorditos, entonces yo sé que yo soy gordita y a mí me han dicho que yo no voy a ser delgada nunca. Y fue cuando yo le dije, ven, lo primero que yo necesito es que tú creas
que no eres gordita. Lo primero es esto que creas, porque lo que tú creas, eso es lo que estás creando. Y si tú crees que eres gordita, pues vas a seguir estando gordita. Entonces, cree en ti, cree en que eres capaz de llegar a tu peso y empieza a tener acciones coherentes con eso. Yo te guío cómo lo hacemos y ahí fue donde empezó el proceso. Lógicamente, el proceso tuvo que ver con que ella encontrara e identificara sus mamuts, con que ella empezara a hacer conciencia de todas las situaciones externas a las que les entregaba el poder, empezando por esa. Creer que se es, ¿sí? Y creer que esto me tocó y que me tocó hasta el final de mis días. En el momento en que yo empiezo a afrontar mis mamuts, a poner límites, porque como digo siempre, uno de los principales mamuts que nos trae el sobrepeso a la vida, uno de los principales aprendizajes que vamos hacer en el proceso y lo planteo claramente en el libro, es que el sobrepeso vino a enseñarnos a poner límites. El primer límite que le ponemos es a la comida y cuando empezamos a ponerle límites a la comida, empezamos a ponerle límites a todas las situaciones que alteran nuestra vida. Por eso también digo, la comida es la madre, porque nos comportamos con la comida tal cual como nos comportamos con las diferentes situaciones de la vida. Porque es que la vida es nuestra madre también, además de nuestra madre física, y a veces cuando decimos esa frase, no solamente nos referimos al conflicto o a la relación dependiente o a la relación de ausencia o a la relación de compinchería que yo pueda tener con mi mamá física, sino también a la vida en general, a las situaciones que enfrento. A veces cuando no le pongo límite a la comida, tampoco le estoy poniendo límite de pronto a mi jefe, a mi marido, a mis hijos, a mi trabajo, a la política, a lo que tú quieras, a lo que tú quieras. Y a veces cuando decimos, ¿qué vas a comer? Y dices, lo que haya. Lo que haya. Así tal cual estás con la vida. ¿En qué vas a trabajar? En lo que haya. ¿Con quién te vas a casar? Con el que toque. ¿A quién le vas? Al que sea. Entonces, es ahí donde hacemos ese paralelo. Cuando tú sabes que a través de la comida no solamente nutres tu cuerpo, porque es a tu vehículo al que le estás dando los nutrientes, sino que además nutres tu alma, porque tu alma se nutre a través de todo lo que produce tu cerebro, de todo lo que produces acá, de todo lo que crees acá. Y si no le das los nutrientes, pues no va a haber, no vas a tener los insumos para poder producir esas hormonas de bienestar que tanto necesitas, que son las que te dan la felicidad, porque no depende solo de tu voluntad, no depende de que tú quieras estar feliz. Si tú quieres estar feliz, pero estás comiendo chucherías, pues estás con un cuerpo inflamado, no tienes cómo producir dopamina, no tienes cómo producir serotonina, entonces por más que quieras no lo vas a lograr. Entonces necesitamos hacer ese vínculo y decir, ¿por qué estoy tomando estas elecciones? Si tú tienes un carro de alta gama, tú no le vas a echar diésel si te dicen que es de gasolina extra. Tú buscas la mejor gasolina para tu carro de alta gama. Entonces, si te dieron este vehículo que es más que de alta gama, que es perfecto, porque eres perfecto, ¿por qué decidir llenarlo de porquerías? ¿Por qué decidir darle lo primero, lo que toque, lo que haya? Eso es lo que quiero plantear y eso es lo que a donde quiero llevarnos, a entender que cuando nos reconciliamos con la comida nos damos cuenta que hay un mundo maravilloso de posibilidades que no solo van a nutrir mi cuerpo, sino fundamentalmente van a nutrir mi alma. Y las emociones las vamos a tener en control. Bueno, ese es un tema muy interesante porque además hay mucha gente, y quiero referirme acá a la contraportada del libro, dice que hay una obsesión con el peso en el mundo entero, pero este no es un libro de dietas. Este no es un libro de dietas y yo quiero ser muy clara en esto porque no es un libro sobre elimina las harinas, porque además uno ve en internet unas cosas loquísimas. Tómate esta pastilla y bajas de peso en un día. Entregas 2 kilos a la semana.
Además hay unas dietas que son terriblemente drásticas, como por ejemplo se me ocurre una de infusiones, por ejemplo, que tomas infusiones todo el día y entonces bajas rápido de peso. em, Otras que eliminas por completo todas las harinas y dulces, pero sigues comiendo muchas grasas y supuestamente eso también te baja de peso. Entonces yo quiero hacer una claridad antes de cualquier pregunta y es que este libro no es un libro de dietas, es un libro sobre cómo reconciliarte con la comida, es un libro sobre, además, Doc, tú me corregirás si estoy diciendo alguna barbaridad, pero es un libro que te enseña a entregar el peso que no te pertenece y que te permite volver a esa perfección que tienes dentro de tu ser y que de pronto por el sobrepeso perdiste. Hablemos un poquito de este tema, Doc. ¿Quiénes son perfectos y cómo logramos eso sin esas dietas drásticas que aparecen en internet todo el tiempo? Bueno, yo primero, antes de hablarte quiénes somos perfectos, te digo una cosa. Es tal vez una de las preguntas más frecuentes que he tenido por mis redes sociales en estos días desde que el libro salió. ¿El libro es un libro de dietas? La respuesta que puedo dar a esa pregunta es: las dietas y los tips para entrega de peso los tengo en mi canal de YouTube Medicina para la Estética, en la lista de reproducción. Ahí están los 10 tips para entrega de peso y están diferentes recetas que he publicado de comida saludable y seguimos publicando frecuentemente, dietas y recetas. Están gratis en el canal de YouTube y en mi Instagram, que también es Medicina para la Estética. En el libro, lo que vas a encontrar es las herramientas que necesitas para poder sacar a relucir de ti esa persona maravillosa que es capaz de lograr cualquier cosa en su vida, incluyendo entregar ese peso que no le pertenece. Eso es lo que hacemos con la domadora de mamuts. Guiarte en un reencuentro con esa perfección interna que tenemos, con esa perfección que no falta en absolutamente ningún ser humano, que lo lleva a empoderarse y a decir: el control lo tengo yo y a partir de ahora las decisiones no las toman las circunstancias externas, los mamuts. A partir de hoy soy yo la que lleva el control y decide a quién le entrega el poder y a quién no. Entonces, ahí vamos al punto de por qué somos perfectos. Mi concepto de perfección es que nosotros hacemos parte de un universo, nosotros somos un uno con el universo y con esa fuente divina que cada persona la puede llamar como la quiera llamar. Unos Dios, otros universo, otros energía divina, otros lo que sea. Pero todos somos uno en esa divinidad. Por algo nos han dicho desde chiquitos que estamos hechos a imagen y semejanza de la divinidad. Y esa divinidad es perfecta. Luego, si yo hago parte de esa divinidad y esa divinidad me utiliza a mí, utiliza este vehículo para manifestarse, esa manifestación es perfecta. Es perfecta de acuerdo a la necesidad que yo tengo de aprender. Es perfecta de acuerdo a las decisiones que yo vaya tomando diariamente en mi vida. Es perfecta de acuerdo a que cada una de las situaciones que vivo me pueden dejar la oportunidad de crecimiento que yo decida hacer. Entonces, todos somos perfectos. Lo que tenemos que apuntarle es que nuestras decisiones nos lleven al punto a donde queremos estar. Y para eso tenemos que tener claro cuál es el punto en el que tenemos que estar para que nuestras acciones estén en coherencia con esa meta. Y es allí en donde planteo el método del libro para poderte decir cuáles son los pasos que requieres para que consigas el objetivo que te has propuesto. En este caso estamos hablando del peso, pero que seguramente después de que lees el libro, y como me lo han expresado muchas de las personas que ya lo han leído, podemos darnos cuenta que es finalmente para cualquier aspecto de la vida en el que yo quiera lograr un objetivo puntual y claro que me haga feliz. Entonces, por eso es que siento, digo y pienso que todos somos perfectos, que lo único que necesitamos es reencontrarnos con esa perfección que
mi quehacer diario, lo que veo es que por algún motivo decidimos ponerle muchas capas para que no se viera, porque alguien o algo en algún momento de la vida nos hizo perder la confianza y nos hizo perder que sí podíamos creer que éramos perfectos y estábamos en capacidad de crear lo que se nos diera la gana. Maravilloso. Bueno, yo no quiero hacer spoiler del libro, pero en el libro hablamos de los 5 no negociables, que además es un método hermoso que funciona no solamente para entregar el peso que digamos no nos pertenece, sino que también funciona para cumplir cualquier objetivo, como bien lo decía la doctora María Bernarda, porque como bien ya ella lo ha mencionado, y además algo que me ha quedado aquí en la mente con las conversaciones con la doc, es que nos comportamos con la comida como nos comportamos en la vida y es muy importante recuperar y reconciliarnos con esa madre que es la comida. Doc, yo quisiera que le contáramos un poquito a la gente de en qué consisten los 5 no negociables, pero antes de eso, como estoy viendo los mensajitos que nos están enviando, quiero decirles dónde pueden adquirir el libro de la doctora María Bernarda. Pueden ingresar a tienda.eltiempo/libros y allí pueden encontrar el libro de la doctora o escribiendo al WhatsApp 313-488-1277 o al 316-641-2704. Recuerden que pueden adquirir un descuento por ser suscriptores del tiempo. Lo van a adquirir, generalmente está por 45.900 pesos y lo van a adquirir por 39.000 pesos si son suscriptores. Tengan en cuenta que el envío va a demorarse 48 horas aproximadamente en Bogotá y 72 en el resto del país. Así que ahora sí, Doc, me encantaría que nos dieras una pincelada de los 5 no negociables y que nos vayamos el resto de tarde, que además hasta ahora empieza el hambre horrible, pensando en los 5 no negociables. Bueno, eh, bueno, es que esta hora es una de las horas más críticas para nuestro cerebro primitivo. Esta hora, cuando estábamos en épocas de la caverna, era la hora en que había que regresar con la caza. Habíamos cazado esos mamuts y esos mamuts olían a sangre y la sangre atraía otros depredadores que nos podían poner a nosotros en forma de, en modo víctima. Podría ser yo depredado. Entonces, esta hora en nuestro cerebro primitivo genera una cantidad de sustancias que hacen que nos sintamos modo sobrevivencia. Estoy en peligro, estoy regresando, tengo que solucionar cosas porque puedo ser yo la próxima víctima. Ahí tenemos que hacer análisis muy profundos. En el libro les hablo de cómo poder profundizar en esas circunstancias que salen a la luz en estas horas, que es cuando empieza el sol a ocultarse y de pronto pueden llegar los depredadores. ¿Qué depredadores son los que enfrento cada día en mi vida, en el área que sea? En el libro se hace un análisis muy profundo del tema de estar en sobrevivencia. El método lo denominé los 5 no negociables porque yo desde mi consulta todo lo negocio con los pacientes que vienen para entregar peso. Porque yo soy una convencida que la única forma de que entreguemos peso saludablemente es dándole al cuerpo todo lo que él necesita. Entonces yo no utilizo dietas, yo no sé, he aprendido de dietas para poder crear el método, pero no aplico dietas en mi consulta diaria. Todos los alimentos en mi consulta están permitidos, entonces yo negocio todo. Es que yo quiero comer frijoles, vas a comer frijoles. Es que a mí me gusta helado, yo te enseño cómo hacemos los helados saludables. Todo está permitido. Pero hay 5 puntos que no negocio. Hay 5 puntos que inclusive cuando vienes a la consulta conmigo, después de que te cuento cuáles son los 5 puntos, la pregunta que te digo es, ¿todavía quieres seguir en este proceso? ¿Todavía te puedes bajar de este bus? Porque esos 5 puntos no te los voy a negociar. Y los 5 puntos tienen que ver con lo que nos ha enseñado la vida en todos los aspectos. Si yo quiero lograr un objetivo claro, lo primero que yo tengo que hacer es organización, tener organización. Entonces, en el libro les explico cómo la organización la puedo llevar al tema de alimentación y cómo puedo organizar mi día a día
para que yo no le deje al azar lo que voy a comer en el día. Si tú quieres llegar a tu peso, tus acciones deben ser premeditadas. Tú debes saber qué pusiste en tu menú para desayunar, debes saber qué te corresponde al almuerzo, debes saber qué te corresponde en la media tarde, de acuerdo a tu caso, para que puedas cumplir con el método. Entonces, el primer punto es organización. Y en la organización del método les explico paso a paso cómo lo pueden llevar hacia sus menús y hacia su día a día con la comida. El segundo punto que no negocio es la disciplina. La disciplina es simplemente que tu cerebro pueda crear nuevos caminos para llevarte al mismo objetivo sin necesidad de que tú te subas de peso. Esto es como cuando estamos en el campo, crece el pasto, si yo camino todos los días por un mismo sitio, se va a formar un sendero. Igual ocurre en nuestro cerebro. Si yo todos los días repito una acción, se va a formar unas conexiones neuronales que me van a llevar siempre a un mismo punto. Entonces, si cada vez que yo estoy triste o estresado a esta hora, me paro y me como una torta de chocolate o me tomo un chocolate con queso totalmente dulce o con toda la grasa, pues mi cerebro ya sabe que eso me produce bienestar y ha creado unas conexiones neuronales que inmediatamente dan la señal para que yo repita esa acción. Entonces, tenemos que generar esas conexiones neuronales con nuevos caminos. Por eso el menú debe ser un menú que me enamore, debe ser un menú que yo ame, para que rápidamente yo obtenga la misma recompensa que obtenía con comidas que no me llevaban hacia mi salud. Y eso se llama disciplina. Si yo hago esa acción repetidamente, voy a generar ese camino y voy a obtener el resultado que estoy obteniendo. El tercer punto es la constancia. La constancia tiene que ver con por qué la gente fracasa en el intento de entregar peso. Y es simplemente porque no saben que yo me puedo haber cuidado toda la semana y haber hecho todo el menú, toda la dieta, lo que hayas querido hacer para bajar de peso. Pero si el domingo tú dices, ay, como estuve tan juiciosa toda la semana, hoy sí me puedo comer la bandejita paisa. Y vas y te comes la bandeja paisa, pues la bandeja paisa tiene las 7,000 calorías, que es 1 kilo, y pues en una sola sentada te subiste el kilo que habías bajado durante toda la semana. Entonces tú sientes que toda la semana trabajaste intensamente, pero no eres consciente de que en un solo momento puedes dañar absolutamente todo. Entonces, en el método les enseñamos cómo mantener esa constancia, inclusive si tengo que salir o quiero salir. En estos días salimos poco, pero si quiero ir al restaurante o si estoy en casa, ¿cómo hago para controlar y no perder el trabajo realizado? Porque eso me va a llevar a la frustración y a que yo claudique en el intento. El cuarto no negociable es la voluntad, que lo hablamos al principio. La voluntad no es que tú no puedes, tú sí puedes, y tú sí eres capaz, y tú no eres gordito o gordita. Tú estás en una situación de la que puedes salir, pero lo único que requieres es de que tú lo quieras hacer. Y para eso necesitas saber si la acción que vas a cometer o que vas a realizar es porque tienes hambre física o porque tienes hambre emocional. Si tienes hambre física y estás siguiendo el método, pues sabrás si es tu hora de comer o no. Pero si lo que tengo es hambre emocional, pues ahí te doy las herramientas para que puedas identificarlas y te digo cómo las puedes gestionar sin necesidad de que las tengas que gestionar con comida, para obtener el mismo resultado, que finalmente es llevarte a que produzcas dopamina o serotonina u oxitocina, que son las hormonas de bienestar. Y por último, es estar en conciencia. ¿Qué es estar en conciencia? Es entender que para yo lograr un objetivo necesito tener acciones coherentes. Y que si me salí en un momento dado de la acción coherente, no significa que, ay, no, eso yo no voy a poder. Lo que significa es que, wow, esta acción no fue coherente, entonces en mi siguiente momento voy a tener una acción coherente. Si tú te vas a ir al cine y vas a comer palomitas de maíz, pues ese día en el almuerzo no pongas arroz o papa, porque es que te vas a comer el doble de carbohidrato con las palomitas. Ese día comes ensalada, verduras, pollo, y vas y te disfrutas tus palomitas de maíz. De pronto no te compras las más grandotas, te compras unas de acuerdo a tu estatura y a las indicaciones que les damos de cuál serían las porciones. Pero eso es lo que es estar en conciencia.
No es que yo no pueda caer, el problema es que no me levante, porque si yo cometí la infracción, como la llamo yo, y digo, aquí no ha pasado nada y sigo como si nada estuviera pasando, pues seguro que al final voy a tener 1 kilo de más. Pero si yo hice conciencia de que esto me lo comí y por ende esto lo voy a reemplazar, seguramente voy a poder mantener el equilibrio y voy a seguir en el proceso, viviendo mi vida de la mejor manera y siendo feliz con cada una de las decisiones que tome. Entonces, esos son mis 5 no negociables. Bueno, ya entramos a la etapa de las preguntas. Quería que nos contaras un poquito de estos 5 no negociables que a mí me parecen precisamente, su nombre lo dice, no negociables, pero además yo le añadiría indispensables para entregar ese peso que no nos corresponde, pero además para mantenernos, digamos que no en cintura, porque no siento que sea una cosa como tan restrictiva, pero sí para mantenernos dentro de los límites y los parámetros de estar saludables. Estoy viendo aquí algunas preguntas, no quisiera que ya en estos momentos va a ingresar Yolanda para que nos vaya diciendo como que nos han preguntado. Alguien nos preguntó como de las preguntas que vi ahorita hace un momento, es que hay personas que hacen dietas que quitan las harinas y quitan los dulces, que de hecho te puse el ejemplo, y tampoco bajan de peso. Y la persona nos preguntaba, ¿qué les está haciendo falta? Mira, es que el tema no es que tú quites cosas de tu cuerpo, es que tú sepas, como digo yo, el problema no es que no te lo comas, el problema es que no te lo comas todo en el mismo momento. ¿Sí me explico? Si a mí me llevan una torta, entonces, no, yo no como esa torta porque yo estoy a dieta. No, no es que no te la comas. El problema es que tendemos a comérnosla toda en un solo momento y pues la cantidad que me como no logra mi cuerpo metabolizarla y entonces va a terminar convertida en grasa. Entonces lo que yo trato de hacer con el método es distribuirle en el día todos los nutrientes que el cuerpo necesita, pero a la hora que son metabolizados. Yo te pongo un ejemplo sencillísimo. Yo puedo comerme una manzana y la manzana, si me la como en las horas de la mañana, es un alimento regulador. Es un alimento que me da agua, que me da vitaminas, que me da fibra, que me da, puede producir las enzimas de mi cuerpo para mis procesos bioquímicos. Pero si yo me como la misma manzana en la noche, mi cuerpo ya no la ve como un alimento regulador, sino la ve como un carbohidrato. ¿Por qué? Porque en la noche los procesos metabólicos que requieren de sus nutrientes están más lentos. El cuerpo está preocupado por otras cosas. Entonces lo que va a hacer es convertir la misma manzana en carbohidrato y va a terminar convertida en grasa. Entonces a veces no tener la información clara y sobre todo esa confusión de información que hay en redes sociales hoy en día, que cualquiera se para a decir, haz tal dieta, quita tal cosa, pon tal otra, puede llevar a que las personas se confundan y tomen decisiones inadecuadas en un momento con los alimentos. Entonces, el punto no es restringir, el punto sí es que cada vez nos vayamos acercando a tomar decisiones de los alimentos más adecuados. Como lo digo en el libro, somos tan afortunados que nos dieron una máquina de alta gama, como es nuestro cuerpo, y nos dijeron que su combustible, entre más natural, entre más te lo dé la naturaleza, es muchísimo mejor. Pero la gente cree que para entregar peso necesita hacer dietas carísimas y que tiene que invertir miles de pesos para poder entregar peso. Y me dicen, ah, no, pero es que si no tengo plata para comprar todo lo que una dieta requiere, yo no voy a poder lograr entregar peso. Pero vemos a las personas gastándose, se compran un paquete de papas fritas de 3,000 pesos y con 3,000 pesos tú puedes comprarte unas espinacas y unos huevos y hacer una torta de espinacas. Entonces, el tema no es de plata, el tema es de tener la información organizada para saber qué es lo que debo darle a mi cuerpo para obtener el resultado que estoy obteniendo. Nosotros, como les decía, todas las indicaciones, los tips, las recetas están en las redes sociales e inclusive ahora sacamos una nueva red en donde estamos mostrando cómo hacer postres saludables sin necesidad de ponerles la cantidad de azúcar que nos comemos hoy en día con lo que compramos, con lo que viene empaquetado
azúcar que suele ser 6 veces más adictiva que la cocaína y producir muchos más daños que muchas de sustancias que podemos encontrar en la naturaleza a unos precios increíbles, totalmente al alcance, y que lo que van a hacer es recobrar nuestro metabolismo y darle a nuestro cuerpo los micronutrientes que necesitamos. Perfecto. Nos pregunta Lina Arboleda, ¿cómo lograr controlar esa ansiedad que nos genera ver la nevera o la alacena y querernos comer todo de una vez? ¿Cómo controlamos esa ansiedad? Bueno, Lina, son varias cosas las que hay que hacer. Lo primero es entrar en el método con el tema de la organización. Si tú generas un menú que te enamore y tú le vas dando a tu cuerpo en cada momento del día los nutrientes que necesitas, sin llegar a estar con un hambre increíble, por eso la voluntad era, ¿tienes hambre física o tienes hambre emocional? Si tú logras manejar ese hambre física dándole a tu cuerpo lo que él necesita, muy seguramente en los momentos en que empiezas a perder el control porque aparece la hora del mamut, como la llamo yo, seguramente podrás tener la posibilidad de parar y decir, esto no es hambre física, esto es hambre emocional, voy a buscar otras opciones para compensar lo que me está haciendo falta en este momento. Bioquímicamente lo que te ocurre es que tus hormonas de bienestar bajan. Entonces lo que puedes hacer es buscar otras actividades que generen producción de estas hormonas, sobre todo de la dopamina, para que mantengas los niveles altos y puedas controlar. Lo primero es que tienes que estar sin hambre, o sea, tienes que haber hecho tus momentos de comida a la hora que es, para que tu cerebro, tu núcleo accumbens, no bloquee tu voluntad, porque cuando tenemos hambre, la voluntad está bloqueada desde el cerebro. Y lo segundo es que puedas elegir otras actividades, por eso es que digo que las acciones tienen que ser premeditadas. Actividades como cuáles, como leer, como pintar, como hacer actividad física, bailar, compartir con las mascotas o los hijos o los nietos, los hijos pequeños, compartir con la naturaleza, son actividades que está demostrado con estudios científicos. En la Universidad de Princeton hicieron varios estudios en donde demuestran que estas actividades activan los mismos regiones cerebrales que se activarían si me como un chocolate o me como un alimento rico en azúcar. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a formar estas nuevas vías para poder lograr tener esos niveles de dopamina altos que en este momento el problema es que como llevamos tanto tiempo comiendo azúcar, tanto tiempo premiándonos con el azúcar, nuestros receptores de dopamina están alterados porque el azúcar daña los receptores de dopamina. Entonces, en la medida que yo voy retirando el azúcar de mi vida, mis receptores se van mejorando y este tipo de actividades va a ayudarme a producir la cantidad de hormona que necesito y seguramente ahí me voy a dar cuenta que no necesito de la comida para gestionar mis emociones. Bueno, nos pregunta Norma Ortiz. Hay un buen concepto sobre la dieta mediterránea por ser rica en vegetales, frutas y lo comprobé cuando viví un tiempo en Europa. En ese momento mantuve mi peso ideal, pero al regresar a Colombia me subí de peso y no he logrado bajar. La primera pregunta que nos hace Norma es, ¿qué pasa con nuestra fuente de alimentos y qué es lo que nos hace diferentes? Y la segunda es, ¿cuál es la concepción que tienes, Doc, sobre implementar o tener vino dentro de nuestra alimentación? Yo amo la dieta mediterránea. Es más, buena parte de mi método tiene que ver con la dieta mediterránea porque es muy rica en grasas saludables que nos aportan omegas y nos ayudan a mejorar muchas cosas. Pero, tal cual como lo dije, no aplico las dietas en mi método. ¿Por qué? Porque lo que debo tener claro es cuál es mi qué es lo que yo quiero conseguir, ¿sí? Seguramente si yo estoy en mi peso y mi meta no es entregar peso, sino que me quiero mantener comiendo muy saludable,
voy a tomar muchas cosas de la dieta mediterránea porque ella me va a aportar gran cantidad de nutrientes, me va a aportar gran cantidad de sustancias que mi cuerpo, que van a hacer sentir increíblemente bien a mi cuerpo. Pero si mi objetivo es entregar peso, la dieta mediterránea de pronto puede tener un aporte calórico muy alto para el objetivo que yo estoy logrando. ¿Por qué? Porque la dieta mediterránea tiene aceite de olivas, tiene muchos pescados, mariscos, que me dan cosas muy saludables, pero que su aporte calórico es muy alto. Y una de las cosas que hay que tener clarísimas es que para entregar peso, primero necesito una dieta saludable. Es lo primero, que los micronutrientes y los macronutrientes estén llegando a mi cuerpo. Pero segundo, necesito hacer un control de la cantidad de energía que entra a mi cuerpo. Entonces, yo de la dieta mediterránea tomo los alimentos que son más nutritivos para dejarlos metidos dentro de un plan en el que hacemos un control de la cantidad de energía que va a entrar. Entonces, las grasas que permitimos serían las grasas saludables, las que me dan las aceitunas, el aguacate, el salmón, el aceite de olivas, pero controlamos la porción de lo que debemos comernos en un momento dado para lograr el objetivo. Entonces, es lo que digo, aquí no hay restricción. ¿Cuáles alimentos son los que vamos a comer? Los que te enamoren. El menú, la condición del menú es que debo generar un menú que me enamore. Ah, bueno, después de que generamos el menú que nos enamora, eligiendo los alimentos que queramos, vamos a irlos ajustando para que eso te lleve a tu objetivo. Porque una cosa es que yo quiera comer saludable solamente y otra cosa es que yo quiera comer saludable para entregar peso. Son dos objetivos diferentes que requieren de acciones distintas. Y eso es lo que hacemos con el método. Ahora, la segunda pregunta que hacía. ¿Por qué en Europa tienen la dieta mediterránea y les funciona y aquí en Colombia no? Pues porque todo esto tiene que ver con nuestra evolución y todos hemos evolucionado de acuerdo a los sitios en donde estamos. Y entonces nosotros aquí no tenemos las matas de olivos en el jardín de la casa de donde vamos a ir a tomarlos. No, aquí tenemos las matas de maíz y de papa y nuestro metabolismo se ha adaptado por siglos a lo que hay en cada una de las regiones. Entonces, por eso uno dice, wow, ¿por qué en este país hacen esto y les va muy bien y cuando yo lo hago a mí no me va tan bien? De pronto, en un momento determinado, si yo estuve allá y no estaba en sobrepeso y me adapté a esa dieta, mi cuerpo pudo haber funcionado muy bien. Pero si después ya regresé y me cambié a la otra dieta y seguí comiendo en la cantidad que comía allá, pues seguramente aquí me subí de peso, pues porque aquí voy a tener muchos más carbohidratos que proteínas como ocurre allá. Entonces, depende de las circunstancias que estemos viviendo en cada momento. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero quiero invitarlos a todos a que, en primer lugar, hay muchas dudas que son resueltas en el libro. Entonces, es muy importante que, como bien lo ha mencionado la doctora, pues si están interesados, si esto es parte de su objetivo de este año, que todavía lo podemos cumplir, pueden adquirir este libro, pero además pueden ver como algunas recetas saludables que, como bien lo decía la doctora, no hacen parte de una idea súper estrafalaria sobre salmones, solamente mariscos o unos costos absurdos, sino que todas las recetas que están en las redes de la doc son muy, muy fáciles de hacer y con cosas que podemos encontrar en cualquier lugar, incluso a veces más económicas, como por ejemplo la tortica de espinaca con huevo y la espinaca. Entonces, voy a recordarles dónde podemos adquirir el libro. Recuerden que los suscriptores tenemos un descuento. Escribiendo al 313-488-1277 o al 316-641-2704, o si quieren adquirirlo por tienda.eltiempo/libros, y el descuento que van a es que lo van a poder comprar a 39,000 pesos y en costo en almacenes de cadena normal o en las librerías cuesta 45,900 pesos.
Tengan presente que, que van a recibir el libro en 48 horas hábiles aproximadamente en Bogotá y en 72 horas en el resto del país y lo van con el periódico Mal que llega a sus hogares. Doc, porfa, recuérdanos dónde podemos encontrarte, tus redes, cualquier cosa por si tenemos muchas más dudas. Yo soy una testigo que siempre estás poniendo a las personas cuando quieren saber alguna otra cosa adicional sobre el libro y sobre el método. Claro que sí. Mira, tú decías, en el libro de pronto están muchas de las preguntas respondidas. Yo les diría una cosa. En el libro y apoyándose con los tips en el canal de YouTube Medicina para la Estética, segurísimo que vas a encontrar la respuesta a todas las inquietudes que se te presenten si tu objetivo es entregar peso. Y lo otro que les quiero decir es, desde que empezó este tiempo en casa, decidí empezar a hacer los talleres de seguimiento de pacientes virtuales. Antes nunca lo había hecho porque no lo veía factible. Llevo 2 meses y llevo 2 grupos que han terminado no terminado, sino que han iniciado en estos 2 meses sus inicios. El primer grupo, eran alrededor de 28 personas, 30 personas, entregó 139 kilos el grupo en general entre lo que entregó cada uno. Y este último grupo que terminó el lunes, entregaron más de 140 kilos entre el grupo. Entonces, por eso es que yo digo que este no es un tiempo de pandemia, ni de cuarentena, ni de encarcelamiento. Esto es un tiempo de creación, es la posibilidad que tenemos de tomar un tiempo para dedicárnoslo a nosotros y lograr algo que nos ha venido torturando la vida por mucho rato. Entonces, muchas personas, inclusive que no conozco, que me escriben por redes sociales, me dicen, solo seguí tus tips y me leí el libro y lo logré. Es lo único que requieres, tener ganas de hacer ese cambio. Si, como digo, si lo que estás viendo en el espejo no te hace feliz, pues cámbialo, cámbialo. Cada día levántate y pregunta, ¿hoy qué voy a hacer por cambiar esta situación? Y en este libro, La domadora de mamuts, y en mi canal de YouTube, Medicina para la Estética, y en Instagram, Medicina para la Estética, y @doctora María B, seguramente te voy a estar dando todas las herramientas que requieres para que puedas lograr el objetivo que te quieras proponer. Ese tal vez es mi mensaje final. Muchas gracias, Doc, por tu tiempo. A ustedes por la invitación y a todas estas personas maravillosas que sacaron esta horita para encontrarse con nosotros a hablar de la domadora de mamuts. Gracias. Muchas gracias y feliz tarde.